¿Listo? Hola familia, plenitud de vida, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches ya, ¿verdad? Qué bueno que ya están conectados, qué bueno que ya se conectó, creo que vamos a pasar un tiempo muy bendecido, ¿verdad? Les damos la bienvenida a toda la familia, plenitud de vida, a nuestros amigos, familiares que se han estado conectando de esta ciudad y de otra ciudad, sean ustedes bienvenidos, ¿verdad? Creo estén preparados, todavía es a tiempo, ¿verdad? Usted no se puede perder esta conferencia con nuestro invitado y amigo que tenemos el día de hoy, muy especial, creo que tiene una palabra muy poderosa para todos nosotros, así es que si todavía tiene por ahí líder, discípulos, si puede llamarle a los líderes de su grupo, ¿verdad? Dígale, conéctate rápido, está a punto de iniciar la conferencia, no te la pierdas, ¿verdad? Todavía estamos a tiempo de que nos podamos. Estamos a punto de iniciar, así es que estamos todavía a tiempo. Pero bien, le damos la bienvenida a todos los que están aquí, ¿verdad? Hoy tengo un gran gusto, un gran honor para nosotros, para mí, presentar al licenciado Felipe del Castillo. Él, junto con su esposa, dirigen la iglesia de Trigo y Miel en León, Guanajuato. Actualmente cuenta con 70 filiales y grupos asociados. Él es egresado en la Universidad Cristiana Internacional, ¿verdad? Hasta el momento dice que ha visitado 36 países, llevando el desafío de extender el reino. Ha participado en congresos internacionales, impartiendo conferencias, pláticas dirigidas a hombres, jóvenes, matrimonios y familias. Así es que es un hombre que de verdad yo admiro mucho. Tengo aproximadamente 16 años de conocerlo, ¿verdad? He visto él, a su esposa, he tenido la oportunidad de viajar algunas veces con él. Entonces es una gran bendición tenerlo aquí, ¿verdad? Así es que, licenciado Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Chuy. Es para mí una alegría y un gozo saludarles y participar con ustedes, más estando en el mismo estado, ¿verdad? Estamos luchando en la misma tierra y bueno, me da mucho gusto que todas estas personas que se están conectando sigan fortaleciéndose y recibiendo la palabra, aunque físicamente no estamos unidos, pero a través de este tipo de transmisión, de enseñanza, nos unimos y nos seguimos alimentando. Sí, así es, Alicia, pues hay que aprovechar y hay que actualizarnos a estos medios, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pues qué bueno. Nosotros, tú y yo nacimos y las computadoras eran unas máquinas grandes como un coche, ¿verdad? Que sí, decíamos, no, son los millonarios, los países van a tener, la tenemos en una mano, hemos tenido que adaptarnos. Totalmente, licenciado. Pues muchas gracias por estar aquí, licenciado. Usted sabe el respeto, el cariño, el amor que tengo por usted, la admiración de cómo ha hecho las cosas. Es que es un verdadero honor que esté con nosotros. Gracias por haber aceptado, licenciado. Al contrario, un gozo siempre servir y compartir la palabra. Pues muy bien, licenciado, estamos listos. Aquí está ya la familia Plenitud de Vida, amigos y familiares listos para recibir esa palabra. Es todo suyo el tiempo, licenciado. Muchas gracias. Pues saludándoles a todos y agradeciendo que dispongan este tiempo para seguir recibiendo la palabra. El pastor Jesús es una persona muy diligente desde que lo conozco y está buscando siempre cuidar de ustedes y darles un alimento a tiempo, dice la Biblia. Y pues vamos a entrar en el tema. Básicamente voy a hablar de una perspectiva general de lo que está pasando, lo que he escuchado a Dios a hablar aquí con nosotros, al orar, al estudiar la Biblia, y lo que he estado enseñando y compartiendo para derribar todas las incertidumbres o muchas de las incertidumbres e interrogaciones que la gente tiene, un poco de nerviosismo o de temor. Quiero comenzar diciéndoles que Dios tiene todo en sus manos o bajo su control. Cuando nosotros vemos esta situación que se ha presentado no solo en México, pero en casi todas las naciones del planeta, las ha afectado algunas de una manera, algunas de otra manera, tendremos a preguntarnos qué pasó, por qué Dios permitió esto. Realmente Dios sabía que vendría esta situación de pandemia o de crisis de salud. No la envía Dios porque creo que hay un trasfondo detrás de esto que no es mi enfoque. Hay personas que son muy curiosas, les gusta investigar, que de dónde vino, que quién está detrás. Mira, no importa si el diablo mismo estuviera detrás,
No sé si te bendiga esta palabra. Dios usa al diablo para sus propósitos. O sea, si esto totalmente viene de mentes maquiavélicas, gente que tiene avaricia, amor al dinero, creó este virus para vender la vacuna o lo que sea, si viniera de las mentes más maquiavélicas, Dios, dice la Escritura, va a tornar para bien cualquier situación, la hará que opere para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. No es para todos, no a todos Dios los puede ayudar independientemente de la circunstancia, sino a los que en esa situación nos volvemos a Dios y tenemos un propósito y entendemos que queremos caminar en él. Entonces, esta es la verdad que voy a presentar y vamos a empezar a usar las escrituras, la palabra de Dios, para aprender. Dios no se sorprendió con esta crisis. Los sorprendidos somos nosotros. Es verdad. Tal vez no le esperábamos. Algunos habían oído el año pasado algunos informes de que se decía que podría venir una enfermedad de este tipo, pero jamás habíamos pensado cómo los países y las organizaciones mundiales dirían que se tenía que enfrentar esta contingencia. Dios sí sabía. Dios lo conoce todo y no está sorprendido por lo que está pasando, sino lo puede usar a los que amamos a Dios y los que entendemos que tenemos un propósito en él para nuestro bien. Esto nos hizo a nosotros, en lo personal, comparto como parte de un testimonio, ir a la palabra y preguntarle al Señor, ¿qué quieres que hagamos? Encontramos en Santiago capítulo 5 y verso 13 una verdad que ha sido como el eje rector de todo lo que hemos vivido en nosotros acá en León y lo que he podido compartir a muchos otros grupos durante estos días o estos meses. Dice Santiago 5:13, si está alguno afligido, haga oración. Si está alguno alegre, cante alabanzas. Voy a tomar la segunda parte de este versículo, la parte B del versículo 13, donde dice, si está alguno afligido, haga oración. La Biblia nos dice con claridad que cuando algo nos preocupa o algo nos abruma, vengamos a Dios en confianza, en libertad, si conocemos a Jesucristo y la forma de llegar a Él en el nombre de Jesús, en oración. Y entonces Él, a través de esa relación, buscándole en oración, nos ayudará, dándonos dirección, iluminación o guía para qué hacer. Vamos entonces a entrar en el tema que he titulado A su manera. He titulado, si alguien quiere tomar notas o le quiere poner alguna encabezado a esta charla, será A su manera. Dios tiene maneras de hacer las cosas que a nosotros nos sorprenden, pero que siempre son mejores que las que nosotros pudiéramos proponer. A veces no entendemos cómo Dios está obrando o cómo Dios obrará o cómo usará una crisis desgarradora, devastadora como esta u otras para bien, pero Dios lo hace. En Gálatas capítulo 4, verso 4, dice que Dios tiene un tiempo señalado para intervenir en los asuntos principales de este planeta. Y vamos a recordar de qué se trata esta porción de Gálatas 4:4. La voy a leer y las citas que voy a estar leyendo de la Biblia son de la versión Reina Valera, aunque si usted tiene otra versión, va a decir más o menos lo mismo con diferentes palabras. Entonces leo Gálatas 4:4. Pero cuando vino el tiempo del cumplimiento, del tiempo, Dios envió a su Hijo, hablando de Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el tiempo perfecto, en el tiempo señalado, en el tiempo exacto, nace Jesús de una mujer, una jovencita de la tierra de Israel, que es embarazada, dice la Biblia, concibe por el Espíritu Santo, aunque ya está comprometida en matrimonio con el que será su esposo José. Le aparece un ángel a ella, le aparece un ángel a él y les dice Dios de parte, estos mensajeros divinos de parte de Dios, que tendrán un hijo que será el Mesías. Y bueno, la historia de Israel siempre giró alrededor de la promesa de que Dios les visitaría y se haría hombre y sería el Mesías. Entonces, esto sucede en el tiempo exacto de Dios.
les voy a dar una palabra. Esta situación de lo que Dios quiere hacer, quería hacer y está haciendo con los suyos, vino en el tiempo señalado. A Dios no le falló el reloj y dijo, uy, esta pandemia que ocurrió en el mundo no debería ocurrir aquí, debería ocurrir en otra época. No. Dios sabe las cosas que suceden, aunque los hombres las estén provocando, Dios sabe cuándo suceden y en eso Dios ha planeado hacer algo. Y ese es el punto. ¿Qué quería Dios hacer en este tiempo con nosotros? Miren, es muy especial lo que está pasando. Se necesitaría no tener un poquito de estudio, de lectura, ser demasiado ignorante para no prever que esto es una situación que afecta a casi 200 o más naciones en el planeta. Ahora, les tengo noticias. En la mayoría de las naciones hay grupos o iglesia cristiana o personas comprometidas con Dios proclamando a Jesucristo, como dice la Escritura, a todas las naciones, a todas las partes, a todas las criaturas o los seres humanos. Y no había nada que pudiera buscar que toda la iglesia del planeta Tierra entrara en un tiempo de búsqueda de Dios como ha sucedido. Ahora, vuelvo a afirmar que Dios no mandó esta pandemia. Dios no manda las enfermedades y no estuvo diciendo, pues ahora sí que se venga esto, sino muchas veces son los hombres y sus propios intereses, pero Dios que está sobre ellos, que gobierna sobre todo al final y que tiene todo en un plan perfecto para él, sabiendo que viene esto, él quiere producir algo en los suyos, en nosotros, en los que somos su pueblo, los que nos estamos acercando y los que le conocemos. ¿Qué quería Dios provocar? Que lo buscáramos. Ahora, ¿se imagina usted que alguien hubiera dicho, voy a llamar a todas las iglesias de todos los países, de todos los idiomas, a meternos en oración y en búsqueda de Dios 2 o 3 meses? Algunos sectores hubieran dicho, pues que apoyamos, depende de quién era, cuál era el motivo, pero en esta ocasión Dios no dio alternativa. Todos los cristianos en general, la inmensa mayoría, me atrevería a decir que el 90% más de la cristiandad se tuvo que meter a orar. Los líderes, los pastores, ya que no podíamos reunirnos físicamente a causa de este señalamiento de salud, tuvimos que buscar alguna manera para seguir cuidando de ustedes, de la gente, alimentándola, y buscamos a Dios para saber qué hacer. Este es un tiempo obvio donde Dios quiere que lo busquemos como jamás antes lo habíamos buscado. ¿Por qué? Porque dentro del plan de Dios, para poder usar a sus hijos, a usted y a mí, para poder usar su iglesia, hablo a nivel global, necesitamos limpiarnos de las cosas que estorban. Indudablemente, Dios metió a la iglesia como a un tiempo de búsqueda. Dice la escritura en el profeta Oseas, dice, te llevaré al desierto y ahí me daré a conocer. Todos conocemos al Señor, si no, no estaríamos buscándole. Pero hay dimensiones en las que Dios se quiere revelar. A veces hay cosas en nuestra vida que hemos tolerado. Tal vez no a pecados, en algunos casos sí, pero a actitudes. Dice la escritura que las pequeñas zorras son las que echan a perder las vides que están para cosecharse. Tal vez habíamos caído en una rutina, lo digo por mí, no por alguno de ustedes, donde teníamos tanto trabajo por hacer y tanta avance de la obra, se han estado abriendo e iniciando iglesias en nuestros grupos cada año. Tenemos ahorita aproximadamente 110 iglesias conectadas con nosotros, pastoreando unos 70 pastores, que ellos a su vez, algunos tienen 4, tienen 5, tienen 2 y otras 2 después de esas, y el conjunto de grupos son 110, y estoy trabajando siempre con trabajo pendiente. Dios me ha ayudado a cuidar mi familia, la congregación local, el ministerio en el país, invitaciones, pero tengo que reconocer que estaba trabajando a tan alta velocidad que había descuidado algunas cosas que son más importantes que las urgentes. Pero en este tiempo de alto,
en este tiempo de búscame a mí, dice el Señor. He estado buscando al Señor y con el entendimiento que tenemos hoy, que no es el que teníamos hace 30 años que empezó Trigo y Miel, he entendido que no puedo dejar a un lado las cosas que parecen sencillas, pero son importantes, tan importantes que pueden desplazar las urgentes. En este tiempo Dios metió a toda la iglesia al mismo tiempo a buscarlo, a limpiarse y a prepararse, porque Dios tiene un plan, a pesar de las noticias que oímos, de a veces el panorama tan oscuro que nos narran, no solamente el problema de la enfermedad, sino ahora el del desempleo, el asunto económico, los daños sociales por el confinamiento. Ya están hablando de que habrá más daño social que de salud y económico por el confinamiento, porque es algo muy extraño que jamás había pasado y menos en todas las naciones de manera simultánea. Dios quiere actuar, pero no como nosotros pensamos que va a actuar, porque los pensamientos y los caminos de Dios son distintos a los nuestros. Mire lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Tal vez algunos que han leído la Biblia seguido ya lo conocen, pero vamos a leerlo. Mis pensamientos no son tus pensamientos o sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dice el Señor. Verso 9. Como son más altos, y hay que definir ahorita en un momento esa expresión, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Bueno, aquí está claro y dice Dios así: tus caminos y tus pensamientos no son los míos. Dice Dios, mis caminos y pensamientos son más altos. A simple impresión de una lectura rápida o poco entendimiento de estudiar la Biblia, uno creerá que más alto significa lejanos. Y inclusive ahí dice, como son más altos los cielos que la tierra, o sea, está distante, así son mis caminos más altos. Pero ese no es el significado. El original de la palabra hebrea, donde se traduce mis pensamientos son más altos y mis caminos, no significa lejanos, inalcanzables, sino significa más celestiales, más divinos, más cercanos a lo que es mejor para ustedes. Si pudiéramos buscar una palabra que sea más apegada a la palabra original hebrea, diría, mis caminos son mejores que los de ustedes. Al decir más altos, no significa lejanos, que a ustedes nunca se les va a ocurrir. Significa, ustedes piensan que yo voy a hacer algo aquí y yo voy a superar en mucho lo que ustedes piensan que voy a hacer. Tú piensas que voy a hacer algo, no sé, te voy a dar una situación que es un 20 y yo estoy pensando darte un 80, un 70. Dios siempre tiene mejores respuestas y mejores planes que los nuestros. No sé si esto ayude a algunas personas que hoy están diciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Cómo es que no nos podemos congregar? Bueno, Dios no dice que no va a ser doloroso, que la manera que Él va a obrar, no dice la Biblia que no sea dolorosa, pero dice es mejor, es mejor. Si Dios sabía que esta pandemia venía y nos llamó de una forma natural sin que nadie nos llegara una circular a todos los pastores del mundo, ahora ponte a orar, sino fue una respuesta natural del Espíritu Santo porque amamos a Dios, buscar la dirección de Dios, y miles y millones de cristianos se metieron a orar, cientos de miles de pastores buscando, Señor, ¿qué debo hacer? Porque la pregunta que tenemos que hacernos no es por qué vino esto del COVID y la crisis en general, sino para qué vino, porque Dios tiene un propósito y el camino y el pensamiento de lo que Dios quiere hacer es mejor que el que nosotros tenemos. Aleluya. Son muchos los relatos en la Biblia, amados, no es esto que estamos viviendo, pero son muchos los relatos en la Biblia donde en situaciones difíciles o dolorosas, Dios responde o hace una obra más
impresionante que la que en ese momento, históricamente hablando, según el suceso que busquemos en la Biblia, la gente esperaba que hiciera. Tenemos que entender cuando Nehemías escucha la mala noticia de que el muro de Jerusalén está derribado, las puertas están consumidas a fuego, él sabía que estaba mal, que había ruinas y que la gente no se ponía de acuerdo para trabajar junta, pero le dicen que está peor de como él se imagina. Sin embargo, Nehemías, en una mala noticia, encontró la voz de Dios y él reaccionó involucrándose en un tiempo de crisis, dejando la comodidad en el palacio, pidiendo un permiso al rey. Claro, era un trabajador muy querido del rey y el rey le dio permiso con goce de sueldo, le dio una guardia y el propio rey aportó para la reconstrucción de la ciudad y del muro y le dio cartas para que sus gobernadores en los territorios de donde él se iba a desplazar hasta Jerusalén también lo apoyaran. O sea, tuvo la gracia y el favor de Dios. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, dice que tuvo que bajarse del caballo, llegó en montura, porque no podía el caballo caminar por todos los escombros. La ciudad estaba peor que lo que él había imaginado. Sin embargo, amados, la oportunidad de Dios estaba escondida en esa dificultad o en esa crisis. Yo te digo que si nos volvemos orando a Dios, buscándole con sencillez, con integridad, dejando que limpie las cosas que hemos permitido y que a veces hemos descuidado y decimos después lo hago, después lo arreglo, en esta temporada de búsqueda con Dios, Él nos va a sorprender con lo que va a hacer, porque es mejor que lo que yo pensaba, es mejor que lo que yo planeaba. Realmente, cuando hablamos de lo que Dios quiere hacer en general, a veces Dios trata con una familia y esa familia está bajo una cierta situación porque Dios quiere tratar con ella. A veces trata con una congregación local, una iglesia, a veces con una ciudad o una región o una nación. Pero escuche, ahora Dios está tratando con todo el mundo, con la iglesia de Jesucristo en todas las naciones al mismo tiempo. Y les está diciendo o nos está diciendo que lo busquemos y que Él tiene un plan mejor que lo que nosotros hubiéramos pensado para después o que saldrá de esta situación. ¿Cuál es el deseo de Dios? Pues el deseo de Dios, si me permiten decirles, no es solo bendecirnos, ¿sí? Él es un Dios que bendice y dice el Salmo, le saliste al encuentro con bendición, con bendiciones de bien. Y dice el profeta Jeremías, los pensamientos que Dios tiene acerca de ustedes son de bien y no de mal. Dios nos quiere bendecir, pero más que bendecirnos, nos quiere formar, hacernos crecer para que Cristo Jesús, quien murió por nosotros y nos salvó con su sacrificio, sea más y más formado en nuestras vidas. De hecho, por eso nos congregamos. Por eso, aunque físicamente no podemos estar reunidos, nos reunimos por medio de estos elementos tecnológicos, porque el crecimiento, escucha, el crecimiento espiritual no se da si no nos congregamos. Una persona se puede salvar y puede mantenerse en una relación con Dios a través de mensajes por internet o de discos o de los mensajes y la palabra como llegue. Pero para madurar y crecer, dice la Biblia que Dios repartió dones y dio a unos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y que la causa de los dones y ministerios son para edificar el cuerpo de Cristo. Y no podemos ser construidos, no podemos ser... No, Dios no puede usar los dones y ministerios para construir la vida de Cristo en nosotros si no estamos en una unión, en una congregación con ellos. Por eso el principio de congregarse y no dejar de congregarnos, aunque sea de esta forma alternativa a la forma física presencial, y así seguimos creciendo, porque el verdadero deseo de Dios es que tú crezcas, que Cristo se note más en tu vida, para que a través de Jesús
en ti otros vengan a conocerle. Quiero que se agarre de su silla porque vamos a entrar en la parte central o del sillón. Nomás no se quede dormido, no se acomode tanto que se duerma, ¿verdad? O si usted no está escuchando mientras está manejando, mientras está haciendo alguna otra cosa, preste un momento la atención, deténgase un momento y escuche. Dios está preparando la iglesia para la más grande cosecha de personas, para recibir, para usarnos, para que el mayor número de personas que jamás en la historia humana ha venido a Cristo venga. Y si alguien lo cree, dele un fuerte aplauso a Dios ahí donde está. Aleluya, porque el plan de Dios es que muchos le conozcan, que muchos se salven. El plan de Dios es que muchas personas vengan a conocerle, pero la iglesia no andaba bien. ¡Ay, jole! Y no digo por la congregación de ustedes o por trigo y miel. Bueno, lo puedo decir por la mía. La congregación que presido no estaba lo mejor que se puede decir. Yo viajo por el país compartiendo. No me dedico solo a eso. Hay otras cosas más importantes que esa, pero Dios me ha dado la gracia de que muchas personas me invitan y he predicado en todos los estados del país, en todos, en más de 200 ciudades distintas a la de León, donde vivo, y en muchos casos vuelvo a una ciudad donde ya estuve un año anterior o 2 años. He visto el avance de la iglesia en todo el país. Estamos viviendo en México un tiempo donde más personas están viniendo a Cristo, pero no del todo. Yo no puedo decir, en mi experiencia, que la iglesia cristiana en el país, en México, está bien. No está bien. Hay muchas deficiencias, y no hablo de falta de recursos o de locales, no, deficiencias en el liderazgo y en los cristianos. Hay algunas personas que son tropiezo. Hay muchos líderes y pastores que se levantan con un motivo equivocado al de servir a Dios y que otras personas lo conozcan. Se levantan con otros intereses. El estado de la iglesia en México era de la media hacia abajo. Entonces, Dios, en un acto que permite, con esta pandemia lo permite, ¿verdad? Porque son las consecuencias de lo que los hombres hacen, trata con nosotros para que nos recojamos y lo busquemos y escuchemos su voz, que hemos descuidado algunas cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. Y lo más importante es que no podemos salir de esta contingencia igual, si no, entonces no estuvimos con Dios o nomás nos emocionamos un momento, pero no reaccionamos. No, Dios está preparando a la iglesia para poder ser el instrumento para alcanzar a muchísimas personas en todo el mundo, porque este es un trato de Dios a toda la iglesia. Solo Dios podía haber hecho eso, que toda la iglesia se meta a buscarle en la misma temporada. El propósito de Dios es mejorarnos, que Cristo sea más formado en nosotros y esa belleza de Jesús en nosotros atraiga a otros a conocer a Jesús. Yo quiero usar una historia de la Biblia que es muy conocida para ilustrar que a veces Dios quiere hacer algo mejor. Digan conmigo, algo mejor. Algo mejor. Que lo que yo pienso. A veces hay un proceso de dolor, es cierto, porque la limpieza y la purificación en la Biblia está asociada al sufrimiento, a la prueba o al fuego. Dice la Biblia en una porción, ustedes la ha escuchado, que si el oro, que no es un material que trascienda al cielo, es perecedero, el oro es físico, material, no es algo espiritual. Para refinarlo, para hacerlo puro, tiene que ser pasado por fuego. Cuanto más nuestra fe, que sí es más preciosa que el oro y que sí trasciende, y que no solo nos ayuda a vivir una vida confiando en Dios aquí, sino nos ayuda a tener acceso a la eternidad para siempre. Cuanto más nuestra fe será probada. O sea, el que el camino de Dios y el pensamiento de Dios sea mejor es real. Dios va a hacer algo mejor, pero no significa que no nos va a doler. El dolor no es agradable, pero no es malo. El dolor no es agradable, pero no es malo.
Dice la Biblia que Jesús, por lo que padeció, fue perfeccionado, y por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una infección en una muela llena de caries y no tuvieras dolor, no te la tratarías. Si alguien ha tenido alguna vez una muela picada y más con alguna situación complicada, usted sabe que el dolor es insoportable y lo hace buscar ayuda así. Porque si esa infección, dicen los dentistas, se pega a la mandíbula o al hueso, se va al cerebro, porque esta parte donde están los dientes está cerca del cerebro, y si la infección se va al cerebro, morimos, nos daña irreparablemente. El dolor avisa que hay que corregir algo. Lo repito, el dolor avisa que hay algo que tiene que ser tratado, algo tiene que ser corregido. Vaya conmigo, estamos en la mitad de esta pequeña reflexión o este mensaje al libro de Juan en el capítulo 11. Vamos a leer unas frases de la historia de Lázaro y cómo Jesús no acude cuando es llamado para sanarlo. Muere Lázaro y Jesús lo resucita. Usted conoce, esa es la historia de Juan 11 y es una de mis preferidas. Vamos a leer solo el verso 4, 11 y 14. Juan 11, 4, 11 y 14. Hablando de Lázaro y el suceso que vivió. Oyendo Jesús, según el versículo 4, el mensaje que las hermanas de Lázaro lo envían, hay que leerlo en el verso 3, el mensaje era este: Señor, el que amas, o sea, tu amigo Lázaro que amas, está enfermo. Oyendo Jesús el mensaje que le traía el siervo sobre la enfermedad de Lázaro, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, yo he leído esta porción, he estudiado, es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia, lo he estudiado muchas veces, y yo creo que casi todos ustedes, si tienen una Biblia electrónica o física, ¿en cuántos dice su Biblia que Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte? Si alguien tiene eso en su Biblia, levante su mano. No lo estamos viendo, pero sabemos que está levantando la mano. Y sí, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, pero escuche. Hay que leer todo el pasaje para entender que Jesús no quiso decir que no iba a morir. ¿Ve cómo nosotros entendemos una cosa y Dios está diciendo otra? Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. No, Felipe, sí dijo que, sí, o sea, sí está diciendo que no va a morir. No dice que no va a morir, no es para muerte, no terminará completamente con la vida de Lázaro. Ahora, vamos al versículo 11 para corroborarlo. Realmente Jesús no acude para sanar a Lázaro cuando le llega el mensaje con el siervo que las hermanas de Lázaro mandan para que acuda. Tal vez si acude en ese momento, a un día de camino, a 2, lo llega a sanar. Pero dice la escritura, no vamos a leer esa parte, dice tardándose. No acudió cuando lo mandaron llamar. Y uno dice, qué cruel. Pues si dice la Biblia que Jesús amaba a Lázaro, ¿cómo no acude si lo ama? Porque cuando Dios no responde como nosotros esperamos o planeamos o suponemos o por el estudio de la Biblia. Yo he estudiado la Biblia 30 años, bueno, 29. El primer año así como que empecé a aprender que había que estudiar la Biblia y tengo estudiando la Biblia 29 años y a veces entiendo una cosa y no es lo que Dios quiere decir. Dios tiene un plan mejor. Dijo que era para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado y que no terminaría con muerte total en Lázaro. El verso 11, él sigue hablando con los discípulos ahí en la historia y dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Ahora, esa palabra duerme, escuche, es la palabra que se usa para decir en el Nuevo Testamento que alguien murió físicamente, porque no se usa la palabra muerte en el Nuevo Testamento cuando alguien que ama a Dios y confía en él
muere, sino dice que está como dormido, porque el alma y el espíritu, que es la esencia de la persona, siguen vivos y parten con Dios cuando alguien muere físicamente. Y la expresión que se usa es durmió. Hay varias veces en el Antiguo Testamento, y todas las veces que alguien muere que es cristiano, que es un justo, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, durmió con sus padres, durmió. Él está diciendo que durmió, pero los apóstoles que están allí dicen, a lo mejor nomás está como en convalecencia, ¿verdad? Que la gente que está en convalecencia la dejas dormir para que se recupere y no la moleste, se despierta, le dan de comer y la dejan dormida otra vez. Entonces los apóstoles tradujeron, pues si duerme no hay problema. Pero Jesús les está diciendo que duerme porque sí murió, pero no lo va a dejar muerto. Entonces, viendo Jesús que los discípulos no entienden lo que está diciéndoles, si alguien tiene una persona a su lado, pregúntele, ¿no serás tú pariente de los discípulos? Que Jesús dice una cosa y entendemos otra. Yo creo que sí somos parientes. Pero entonces en el verso 14 Jesús dice, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Porque no entendían. Él dijo al principio, no es para muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Luego dijo, duerme. Pero como ellos no entienden y están malinterpretando lo que Jesús dice, les tuvo que decir, ya se murió. Dicen por ahí, se petateó. Entregó los tenis, entregó el equipo, colgó los tenis, se enfrió. Rigidus mortis, muerto. De hecho, si leemos el pasaje después en tu casa, encontrarás que Jesús llegó cuando Lázaro tenía 4 días enterrado, muerto. O sea, no llegó a la media hora que se desmayó, no llegó a resucitarlo así a las 2 horas, al día siguiente le dio una catarsis, no, 4 días. La hermana dice, huele mal, ya podrido, se está descomponiendo el cuerpo. ¿Por qué Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte? ¿Por qué Jesús dijo, cuando las hermanas le dicen con el mensajero, el que amas está enfermo, no acude y se detiene, se dilata voluntariamente? ¿Por qué no acude? Porque él no quería sanar a Lázaro. Él quería resucitar a Lázaro, porque el pensamiento y el camino de Dios es mejor que el nuestro. Ok, un milagro de sanidad es importante, es hermoso, pero comparado con uno de resurrección, no hay comparación. El milagro de resurrección es más glorioso, más poderoso, demuestra más el poder de Dios, el amor de Dios, que uno de sanidad. El plan de Jesús desde el principio fue resucitarlo, pero cuando él hablaba, las personas entendemos otra cosa. Escucha, en esta temporada de dificultad, que parece que puede ser de muerte para algunos, o ha sido, si algunas personas han muerto y partieron con el Señor, este era su tiempo. No es la enfermedad la que se los llevó, es la voluntad de Dios que tenían señalado este tiempo. Pero para todos los demás, que somos la muy grande mayoría, esta enfermedad o lo que está pasando no va a acabar con nosotros, aunque nos sintamos oprimidos, a veces desanimados. Esto es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado, y lo que Dios va a hacer es más grande que una sanidad, es una resurrección. Comparado con lo que estamos viviendo, Dios va a hacer algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podía pensar. Yo le doy gracias a Dios porque esta es una verdad poderosa. Y quiero concluir, amados, quiero llevarlos a la conclusión. Dios tiene su manera de hacer las cosas y es mejor que la nuestra. Tal vez hay dolor, hay sufrimiento, hay tristeza, pero todas estas emociones, al venir delante de Dios, dice la Biblia, Él tornará la tristeza en alegría, el llanto en gozo, el lamento en baile. Dios tiene un plan, y el plan es mejorarte a ti y mejorarme a mí. Por eso no podemos decir, ¿qué voy a hacer? No, Dios sabe qué quiere que hagas. Dios tiene un plan. Lo que tenemos que hacer es buscarlo,
es aquietar nuestra alma de todas estas turbaciones y escuchar la voz de Dios. La promesa es, aunque pases por el coronavirus, no te dejaré ni te desampararé. Bueno, así no dice la Biblia. Esa expresión coronavirus ni existía cuando fue escrita la Biblia. Dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, no te ahogarás, no te quemarás, la llama no arderá en ti. Aunque pases por el coronavirus y tu economía cambie y tal vez aparentemente sea menor, no te dejaré, no te desampararé. Eso no te destruirá, porque yo soy el Señor, quien te sostiene, quien te salva y quien tiene un mejor plan para tu vida. Aleluya. Quiero terminar entonces. La tardanza es una prueba. Dígalo conmigo, la tardanza es una prueba. En la tardanza la fe es profundizada, porque la fe es creer, mantenerse creyendo a pesar de lo que estoy viendo, a pesar de lo que estoy oyendo. Pero ¿qué es lo que creo? Lo que Dios dice, lo que su palabra enseña. Entonces, en esta temporada que se está tardando tal vez lo que nosotros pensamos que Dios quiere hacer, Dios nos va a sorprender. Mateo 25, 5 y 6, y tengo otra porción bíblica y terminamos. Mateo 25, 5 y 6. Esta porción es parte de las 3 parábolas de Mateo 25 relacionadas a la segunda venida de Cristo. Es imposible, Jesús, amados que escuchan y ven, que no pensemos que el Señor cada vez está más cerca. El Señor viene pronto. Aleluya. Por eso está preparando una gran cosecha. Pero antes de que se vaya a la gran cosecha, tiene que preparar a los que van a cosechar esa cosecha. Tiene que preparar a la novia, porque la novia que tenía aquí en México, por lo menos, perdonen mi opinión, desde mi punto de vista, no tiene que ser una ley, estaba media mugrosita y todavía no muy bien arregladita. Pero el Señor está limpiando a la novia y preparándola para encontrarse con ella. Está preparando a los obreros, los está haciendo fuertes, firmes, de fe, seguros en Dios para hacer esa obra de alcance para tantas personas. Bueno, en Mateo 25, 5 y 6, Mateo 24 habla de las señales antes del fin. Por eso a veces es un capítulo que leemos rápido, no vaya a ser que se nos pegue alguna de esas señales. Y en Mateo 25 está la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola de las ovejas y cabritos. Estas 3 parábolas son, si tú las quieres estudiar después, Chuy, la manera como Dios quiere que esperemos el retorno de Jesús. Mateo 24 habla de que el Señor viene y las señales antes del fin. Y Mateo 25, 3 actitudes. Cada parábola habla de una actitud con la que debemos esperar al Señor. La primera parábola de las 10 vírgenes habla de que debemos tener lleno nuestro depósito de aceite y no dormir. Espiritualmente hablando, no creo que físicamente te puedes afectar. No entrar en el sueño de que el Señor se tarda. Dice la Biblia que todas cabecearon y durmieron. La primera parábola habla de la actitud de tener lleno nuestro depósito de aceite y de estar esperando despierto, velando, o sea, no durmiendo. El velador, el que trabaja de velador, se le llama así porque se supone que en la noche no duerme, se supone, porque algunos veladores llevan sus instrumentos de trabajo, una linterna, una cobija y una almohada, ¿verdad? Pero se supone que el que vela no duerme. Dios dice, velen, porque no saben cuándo vendrá el Hijo del Hombre y tengan su depósito lleno. La segunda parábola, la de los talentos, habla que en tanto que el Señor viene, trabajes lo que Él te ha dado. Porque el siervo que recibió un talento y lo escondió y no produjo, fue castigado no porque perdió el talento. Él no perdió el talento, ni lo usó en giros negros, equivocados. Él lo escondió y no produjo. Dice Dios, en tanto yo regreso por mi iglesia, que tú estés trabajando, multiplicando lo que yo te di. Los tesalonicenses en el primer siglo, conscientes de que el Señor venía pronto,
dejaron de trabajar. Y Pablo les dijo a ellos, el que no trabaja, bueno, Dios usó a Pablo, que no coma, trabajen. Tenemos que estar trabajando, produciendo fruto para Dios. La segunda actitud es que seamos, que estemos dando fruto, que seamos productivos en tanto Él viene. Y la tercera parábola habla de que pondrá unos a la derecha, otros a la izquierda, y les dirá a los de la derecha: porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel, enfermo y me visitaste. Y le dirán: ¿cuándo, Señor? Y Jesús dirá: cuando lo hiciste con uno de los más pequeños, a mí me lo hiciste. No dejar de mostrar misericordia, amor y ayuda al más necesitado. Las tres parábolas de Mateo 25 dicen que tú estés esperando, despierto espiritualmente, no adormecido, la venida del Señor, con tu vida llena de aceite, trabajando. La segunda parábola, trabajando y produciendo fruto para Dios, para presentarte con lo que Él te dio y la ganancia, y no olvidando ayudar al más necesitado. Yo creo que ya le di material a Chuy para un mensaje o dos. Pero ese no era el punto, ya se me salió. Dice mi esposa: ya tú sacaste otra cosa. Pero Mateo 25, 5 y 6 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, vengan a recibirle. Todas se durmieron, no nomás las insensatas, también las prudentes se durmieron, pero el esposo se tardó. ¿Sé qué? La tardanza es una prueba. Dice un proverbio que la promesa que se tarda trae angustia al corazón. La promesa que se tarda en cumplir trae angustia al corazón, pero árbol de vida es la promesa cumplida. Muchas personas han dicho o siguen diciendo: es eso de la segunda venida de Cristo. Desde que me entregué al Señor hace quién sabe cuántos años, dicen que viene y no viene. Cuidado con la actitud de que el Señor se tarda y no viene, porque la falta de esa verdad en nuestras vidas es una prueba, y nosotros tenemos que mantenernos creyendo que si Él viene en nuestros días, queremos darle el mejor resultado posible. La situación y la condición que nos rodea no es la más agradable. Y termino con Isaías 60, 1 y 2. Isaías 60, 1 y 2. El versículo, voy a leer primero el versículo 2 y luego el versículo 1, aunque generalmente siempre se lee primero el primero. Voy a leer el 2 y luego el 1 y el 2. He aquí, las tinieblas de esta pandemia cubrirán la tierra, y oscuridad como la de la medianoche. Los motivos de los que sacaron este virus y quieren tener ganancia de este virus, esa oscuridad, esa maldad, cubrirá las naciones, mas sobre ti, no sobre las naciones, no sobre la tierra. Es cierto, volteas, ves los noticieros, ves las cosas, lo que te rodea, la gente que te habla, que no tiene a Jesús, por lo tanto no tiene fe, los ves como en oscuridad, a veces en desesperación, ves la maldad avanzar y parece que nada la detiene. Oscuridad habrá cubriendo la tierra y tinieblas las naciones, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Para el pueblo de Dios, para el Hijo de Dios, todas las situaciones, aún las que el diablo produzca, pueden ayudar para bien. Aún tus errores los puede tomar Dios para que ayuden para bien. Escucha un poco más. Aún un pecado tuyo por el cual tú te sientes descalificado, si te vuelves a Dios, lo que va a hacer es que te vuelvas humilde, que te vuelvas gente rendida a Dios, que no tiene de qué jactarse, sino de que Él te ha perdonado y te ha amado. Todo lo usa Dios para bien, pero a los que aman a Dios, no para toda la raza humana, y a los que tienen entendimiento de un propósito divino. El verso 1 dice: levántate,
resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, para que cuando las tinieblas cubran la tierra, como ahí dice, está escrito, y oscuridad las naciones, tú tengas una luz brillando en ti. Ahora, esta es mi conclusión para cerrar el mensaje. Cada vez que la Biblia en el Antiguo o Nuevo Testamento habla de luz, está hablando de un fuego que produce esa luz, o sea, de algo que está haciendo, se está consumiendo, que es un combustible, ya sea madera, en este caso generalmente las lámparas de la antigüedad eran de aceite de oliva con una mecha flotante, producían luz, un poquito de humo, pero lo que está diciendo la escritura es que pues ninguna luz en el Antiguo Testamento por la noche que no venga de los astros, de la luz del sol o la luna que la refleja en la noche, la luz que tenían los hombres era producido por algo que se estaba quemando. Entonces hay que traducir bien lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando este panorama de oscuridad y de tinieblas, y estoy de acuerdo si alguien dice, es lo que está sucediendo, estoy de acuerdo, aunque esté pasando eso, dice la Biblia, tú te vas a levantar y vas a resplandecer, porque aunque tú no lo creas, dice Dios, yo tengo el control. El diablo no me va a ganar. El diablo no va a romper mi agenda. Aún el diablo, sin que lo sepa, está en la agenda de Dios y Dios lo usa sin que él se dé cuenta. Entonces Dios va a usarte para que tú resplandezcas con una luz y los hombres vean la luz resplandeciendo en nuestras vidas. Y entonces glorifiquen al Padre que está en los cielos, viendo los hombres tus buenas obras, a Jesús siendo formado y saliendo en tus acciones, decisiones, palabras, entonces glorifiquen al Padre. Ahora, lo que quiere decir entonces es que para que haya un resplandor, porque no es levanta e ilumina. Hay una porción en Mateo donde dice, la luz ponla en el candelero. No la pongas abajo de la mesa en el almud. Ponla en lo alto para que alumbre los de la casa. Aquí no dice eso. Aquí dice resplandece. Para que haya un resplandor, tiene que haber una explosión. ¡Ay, jole! Y yo percibo que ya el Espíritu Santo ahorita se está moviendo con la palabra en nuestros corazones. Va a haber una explosión en tu interior. Esta búsqueda intensa en volverte a Dios en este tiempo de que no podemos reunirnos físicamente, que estamos limitados en el desplazamiento, guardando la sana distancia, quédate en casa, todo eso, estamos volviéndonos a Dios y el fuego de Dios, el amor de Dios, la fe está empezando a arder con una nueva intensidad y hay explosiones que son como llamaradas que hacen que se produzca un resplandor. El resplandor proviene de una llamarada, de una explosión intensa de fuego, ya que la única manera de producir luz en la antigüedad, que no fuera de día, obviamente el sol, era con una cosa que se quemaba de algún material. Tu vida, mi vida, tiene que estar siendo quemada por el deseo de agradar a Dios, el deseo de conocer su voluntad, el deseo de que yo busco a Dios, no porque las cosas estén bien, yo busco a Dios porque Él me salvó, Él mandó a su Hijo por mí, a morir por mí en la cruz, Él es mi Dios y fuera de Él no tengo nada, yo lo busco porque lo amo, yo lo busco porque es real, no importa si no entiendo lo que está haciendo, Él tiene un mejor plan que el que yo podía planear. Pero ¿qué vamos a hacer entonces ahora, Pastor Felipe, licenciado Felipe? Resplandecer. Levántate y resplandece. Pero es que no van a dejar que las congregaciones se llenen, están limitadas. No sé cómo vaya a ser. Vamos a tener que acatar ciertas medidas por la seguridad de todos ustedes y también por ser obedientes a las instrucciones que son lógicas y obvias de cuidar la salud. Pero Dios nos va a visitar, les garantizo, amados, de una nueva manera. Cuando Él encuentra un material que pueda arder para Él, Él lo va a encender con su amor
y su pasión. Tienen un pastor apasionado, tienen un pastor que luego se nos anda por ahí enfermando porque es demasiado apasionado por hacer la obra de Dios, y eso se contagia, y como es el sacerdote, es el pueblo. Yo les animo que en esta temporada que vamos a regresar, no sabemos cuándo sea, estaba hablando justamente antes de esta conferencia con su pastor, probablemente en el mes de julio, en alguna de las semanas nos van a decir, pero ya estamos preparándonos todos, tenemos que resplandecer. Y el resplandor viene porque hay un fuego más intenso ardiendo en nuestra vida. No que el resplandor no viene por una pequeña llamita. Pues ya vengo a la congregación, Pastor Chuy, porque ya me estaba apagando. No. Te metiste a buscar a Dios en tu casa, seguiste las transmisiones, te seguiste alimentando, y ahora el fuego en ti, aunque la condición sea de oscuridad en el mundo, en las naciones, en ti hay una luz más intensa que la que había antes. Dios lo hace siempre mejor a su manera. Ya acabé. Licenciado, muchísimas gracias. Wow, qué mensaje. Es lo que necesitábamos de parte de Dios, licenciado. De verdad, qué bendecido estoy con el mensaje que usted da. He predicado un poquito de lo que usted habló hoy, ¿verdad? Pero gracias a Dios, licenciado, de verdad nos abre otro panorama. A mí, aún como pastor, me abre otro panorama y me da fuerzas y bríos para seguirle dándole, licenciado. ¿Verdad? De verdad, muchas gracias por el mensaje. Y antes de despedirnos, licenciado, quisiera saber si pudiera, por favor, orar por nosotros, si es tan amable, licenciado. En Celaya se ha asentado la base del crimen en el estado de Guanajuato. Es la ciudad más prominente con toda esta situación que había del combustible. Ustedes lo saben, yo qué les puedo decir. Y ahora se ha sumado esta pandemia. Amados, Dios tiene el control. A Dios no le está sorprendiendo lo que los hombres hacen. Lo que nos faltaba era meternos más con Él. Y ahora Él nos metió a todos. No nos preguntó como un caballero, pero nos empujó al lugar secreto. Padre, yo te doy gracias por esta familia en Celaya. Te doy gracias por tu pueblo, Señor, que dirige Chuy Elvira, Señor, por tantas personas que han confiado en ti, Señor, en esta casa, en esta congregación. Yo te pido, Señor, que esta temporada, tal vez dolorosa, como la muerte de Lázaro para las hermanas, qué dolor, qué sufrimiento, ver al hermano morir enfermo y haberle dicho a Jesús, ven, y tener la esperanza de que Jesús ya viene, ya va a llegar, y no llegó, y el enfermo murió. Qué dolor fue el que atravesaron, pero qué gloria cuando tú resucitaste a Lázaro. A veces queremos ver lo mejor de ti y que no suframos, que no pasemos por un proceso, porque ahí las hermanas aprendieron que tú tienes poder hasta sobre la muerte. Señor, déjanos ver que tú tienes poder sobre esta pandemia, tienes poder sobre la crisis económica, poder sobre la inseguridad de delincuencia y de asalto y todo esto, Señor, que tú tienes el poder y que tú vas a hacer algo mejor que lo que nosotros esperábamos, que rehusamos creer que esto está en control del mal y que el mal está queriendo gobernar. Tal vez ellos creen que están a cargo, pero tú sobre todas las cosas usarás esto para bien y para el bien de tu iglesia, la cual somos nosotros, limpiándonos nuestros motivos, purificando nuestros corazones, aprendiendo a ser humildes más, humillándonos nosotros mismos y diciéndote, ayúdanos, Señor. Padre, que esta voluntad caiga sobre todos nosotros. Padre, que nos preparemos para, como dice tu palabra, tener el aceite de nuestras vidas lleno, el depósito de aceite lleno, seguir haciendo lo que tú nos has encargado hacer, dar fruto con lo que tú has sembrado en nuestra vida y no descuidar de ayudar al más necesitado, extendiendo tu amor al que está desnudo, al que está hambriento, al que está sediento, al que está enfermo, al que está en la cárcel. Que esta palabra impulse toda esta casa, a los líderes,
los discípulos, las personas que por primera vez o segunda se conectan, que esta palabra les dé ánimo en creer que tú tienes el control y que si ellos rinden sus vidas a ti, tú los guiarás en esta crisis. Este túnel tiene una luz al final y será sorprendente cómo tú te moverás y lo que tú harás. Que tu palabra alumbre, dirija y no vuelva vacía, sino sea prosperada para lo que tú le envías en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues licenciado, muchas gracias. Muchas gracias. Ya me pongo en contacto con usted. Le agradezco muchísimo, licenciado, de verdad. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Dios bendiga su vida, su ministerio, su esposa, ¿verdad? Y sus hijos, licenciado. Les amamos, les respetamos. Y bueno, ya sabe que aquí tiene una casa y una familia que le ama y le respeta, licenciado. Muchísimas gracias por la palabra. Yo me pongo en contacto con usted, señor. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Un gusto bendecirles y estar con ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, licenciado. Bendiciones. Pues familia Plenitud de Vida, wow, qué palabra nos acaban de compartir, ¿verdad? Yo creo que esto es confirmando palabra de la que hemos estado hablando, ¿verdad? Gracias a Dios por esta palabra. Wow, yo no sé usted, pero yo todavía la estoy saboreando, ¿verdad? La he compartido, ¿verdad? Pero qué bueno es recibir esta palabra, a mí me fortalece. Hoy mismo anduve con un equipo entregando despensas, orando por gente, gente recibiendo a Jesús, orando por necesidades. Y bueno, eso llegué hoy aquí a su casa a comer y le decía a mi esposa que siempre que llego, siempre que salimos, ¿verdad? Y regresamos realmente, no regreso igual, regreso impactado, ¿verdad? Por todo lo que podemos hacer. Así es que ánimo, Plenitud de Vida, tenemos todo un trabajo por delante, ¿verdad? Pero todo ese trabajo estará y está respaldado y bendecido por Dios. Así es que vamos adelante. Creo que la palabra hoy fue muy clara, ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo también, repito, la saboreo y sé que estaremos, y como bien dijo ahorita el licenciado Felipe, seguramente de aquí estaré hablando en unos mensajes. Así es que, pues, disfrútela. Esta palabra se queda por ahí grabada. Por favor, compártala, ¿verdad? Por favor, si es tan amable, compártala. Y todos debemos de escuchar este mensaje, ¿verdad? Pues Dios los bendiga rica y abundantemente. Nos vemos el día de mañana en la reunión de jóvenes y juveniles a las 8 de la noche. El domingo, mis amados, nuestros servicios igual por línea, 9 de la mañana, 11:30 de la mañana, ¿verdad? Y por favor, próximo domingo tenemos nuestro evento de Comparte Vida. Es algo que por favor pido el apoyo de todo nuestro discipulado, liderazgo, iglesia en general, ¿verdad? Vamos a volcarnos, como hoy nos comentó el pastor, ¿verdad? Cuando habló de Nehemías, Nehemías no solo escuchó las malas noticias, sino se involucró en la obra. Así es que yo les animo a todos ustedes que nos involucremos en esta obra que estamos haciendo, ¿verdad? Y seamos parte de este cambio. Yo creo, confirmo que viene un gran avivamiento, viene recibir todas esas personas que vienen para recibir a Jesús. Y nosotros somos esta gloria, nosotros somos esta gloria donde se va a manifestar la gloria de Dios, ¿verdad? Así es que los veo mañana, sábado en jóvenes, el domingo, ¿verdad? Y ahí estaremos para orar, para recibir su kilo de ayuda. De amar es compartir, ¿verdad? Y también estaremos recibiendo su oración, ¿verdad? Como lo estamos haciendo con nuestro grupo de intercesión, y es donde usted tiene la oportunidad también de ser fiel en sus diezmos y sus ofrendas. Ya este domingo, ya hablaba un momento con el licenciado, se va a tener una reunión con la gente del gobierno del estado, ¿verdad? Para ya determinar la fecha que debemos de iniciar. Así es que yo creo, primero Dios, el domingo ya le estaré dando alguna información. Dios los guarde, los bendiga rica y abundantemente, amada iglesia, familia, Plenitud de Vida, amigos y familiares que nos acompañan. Dios les guarde y les bendiga abundantemente. Bendiciones, les mando un fuerte abrazo y esperamos vernos pronto el domingo. Lo espero en Amar es Compartir. Un abrazo. Adiós.